Continuamos con la segunda parte de hoy del simposio conjunto SERAM-RSNA. We continue with the second part of the joint symposium SERAM-RSNA. The next speaker is a very special one. She is Dr. Mary Mahoney, whose CV is simply impressive. You can all see it on the RSNA website. I will just name a few things from CV, and I apologize to Dr. Mahoney for continuing in Spanish. La doctora Mahoney es presidenta de la Junta Directiva de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, RSNA. Es titular de la cátedra Benjamin Felson, qué nombre para los radiólogos de mi generación, y profesora de radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, Ohio. Desde 2016 es jefa de los servicios de imagen del UC Health en Cincinnati y forma parte del personal médico de varias instituciones de su región. Se graduó en el programa Executive Leadership in Academic Medicine para mujeres líderes en medicina. La doctora Mahoney es una defensora reconocida a nivel nacional de la radiología centrada en el paciente, tema clave. A lo largo de los años, la doctora Mahoney ha prestado sus servicios a la radiología y a la RSNA en muchos puestos que no cabría enumerar aquí. Desde 2002 también es revisora de manuscritos para Radiology y otras revistas científicas. Ha publicado más de 90 artículos en revistas, 15 capítulos de libros y ha sido investigadora de numerosos proyectos financiados, conferenciante incansable, invitada en más de 285 instituciones de todo el mundo. Ha recibido además muchos premios y honores a lo largo de su carrera. Por citar los dos últimos, fue seleccionada para su inclusión en Top Doctors in America en 2019 y seleccionada también para Top Doctors for Cincinnati Magazine en 2020. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de contar con esta figura mundial de la radiología que va a hablarnos de Breast Imaging Pitfalls and Pearls, Tips for Any Radiologist. Errores y trucos en imagen mamaria, consejos para cualquier radiólogo. Please, Dr. Mahoney, it is a real honor to have you with us today. Thank you so much for that kind introduction. Let me pull my slides up. So good afternoon. I am very happy to be with you. I am delighted for the invitation to speak on breast imaging, pearls and pitfalls. And my only regret is that I'm giving you this talk from my desk at work in Cincinnati and that I'm not able to be there with you in person. These are my disclosures. Breast cancer is the most common cancer impacting women worldwide, and we have a very effective tool for screening for breast cancer, and that is screening mammography. Screening mammography allows us to detect breast cancers early, and the benefits of an early diagnosis of cancer are that we have survival rates over 90%. There's much less aggressive treatment when we find breast cancers early. And we know that screening mammography has led to a decrease in mortality of about 40% across the board for women with breast cancer. But there are also limitations in mammography, limitations both in sensitivity and specificity. And then we know that we miss breast cancers. Somewhere on the order of 10 to 30% of breast cancers are missed on mammograms, leading to delays in diagnosis, leading to worse prognosis for patients. And there are multiple factors that contribute to missing breast cancer, and that's what I'd like to cover today. So I've divided the factors up that cause us to miss lesions into technical factors, perception issues, and interpretation issues.
So let's begin with technical factors. Certainly there are a number of technical factors, but the one I want to concentrate on most is the issue of suboptimal positioning. So radiologists need to pay meticulous attention to positioning. We need to be sure that the nipple is seen in profile in at least one view. We need to be sure that the inframammary fold is open, and we need to have 1 centimeter or less in the PNL, and I'll demonstrate this on the next slide. And we need to be sure that there's no motion. All right, so here we see that the breast needs to be pulled out in both the MLO and CC views in order to allow us to see enough of the pectoral muscle. On the MLO view, we want to see the pectoral muscle to the level of the nipple. This is the PNL. It's a line drawn from the nipple to the posterior aspect of the breast, and this distance on the MLO needs to be within 1 centimeter of this distance on the CC view to be sure that we have enough posterior tissue. The nipple needs to be seen in profile in at least one of these views, and the breast needs to be lifted up and pulled out in order to open up and see the inframammary fold. All right, so let's look at some cases. Here's a patient. The nipple is not in profile, and we don't see the intramammary fold. What's important about not seeing the inframammary fold, it looks okay. We've got pectoral muscle, we're seeing the breast tissue, but that inframammary fold is not visualized. Here's that same patient's MRI. Here's the inframammary fold, and because we didn't pull back farther, we missed this entire large breast cancer in the inferior aspect of the breast. All right, here's another case. So we need to see the nipple in two views. So very faintly, you can see the nipple on the MLO and the CC views on the right. And here it is on the left, but it's not in profile. Does that matter? We can still see it. It does matter. This is the ultrasound. Here's the nipple, and here's this very large mass sitting behind the nipple, retracting and pulling the nipple in. And here's that same mass here. And we should be alerted to the fact that this is abnormal because we can't get the nipple to be in profile because it's being retracted by this large breast mass. All right, what about perception issues? There are a couple of areas in the breast that are very difficult for us to see, and I want to go through each of those. So first, developing asymmetry. So here's the patient's mammogram MLO view 2 years ago. Here she is now, and you can see that there's an asymmetry that is developed that wasn't there before. Here's another one, very, very small asymmetry on the prior study. Here it is now on the current study, and it's gotten larger. So this is a developing asymmetry. It was there, and it's increased in size. And when we go to ultrasound, we see this taller than wide, irregular angular margins, small mass representing a small breast cancer. So let's talk about asymmetries. An asymmetry is a fibroglandular density seen on one view, and it's usually not important. It's usually superimposition of breast tissue. So here we see it in this view, it's asymmetric to the other side, and it's only seen in one view. A global asymmetry is asymmetric fibroglandular tissue seen in two views, and it involves usually at least one quadrant. So here we see it's asymmetric to the other side. We see it in two views. It involves a good deal of breast tissue on that side, and it's usually a normal variant. It's usually just how this patient developed, and that there's more breast tissue on one side than the other. A focal asymmetry is, again, an area of fibroglandular tissue seen in two views, but it's much smaller. Okay, so it's a much smaller area of involvement than what we see with global asymmetry. This is a concerning and suspicious finding. This is usually just superimposition. This is usually just a normal variant, but this requires a workup, requires evaluation and further imaging to exclude a breast cancer.
And then the most suspicious of all is the developing asymmetry, which we just looked at. This is a focal asymmetry that's new, larger, or denser than prior studies. So here you see the old study, the new study, it's gotten larger. And this also, like a focal asymmetry, requires workup. About 15% of developing asymmetries will be malignancies. All right, what about architectural distortion? So the normal breast tissue is oriented from the periphery down towards the nipple. And in this particular case, you see an area where instead of being oriented towards the nipple, the tissue is pulled in to a point separate and disparate from the nipple. And this is a distortion of the normal contours of the breast tissue. Here's another one, a little bit smaller, small area where the breast tissue is being pulled into a central point. Here you can see it a little bit better on the magnified view. And again, when we go to ultrasound, we see this irregular angular mass, hypoechoic, representing a small breast cancer. All right, so why is architectural distortion so important? It's important because in the absence of trauma or surgery, the differential diagnosis is either a small breast cancer or a radial scar. So it's either malignant or a high-risk lesion. So if you see architectural distortion, unless you're absolutely certain that it corresponds to an area of previous surgery and that just represents a scar, then tissue diagnosis is indicated because it's going to be either a malignancy or a radial scar. All right, parenchymal interface is another important area that we need to look at carefully in order to not miss breast cancer. So we talk about the cone of breast cancer surrounded by fat, and here it's very easy to see that that parenchymal fat interface is being displaced by this mass. There's a bulge here. And in our mind's eye, what we want to do is just trace the contour of the parenchyma and see if there's an abnormality, very clearly seen in this case. Here's a case that's a little bit more subtle though. So as you trace around, you see the parenchymal cone. It's a little bit more irregular here, but in this particular case, there's a disruption or a contour abnormality in the left breast. So again, the majority of the breast tissue is confined by a smooth contour on the right, interrupted on the left. Next is the retroglandular fat. So again, we talk about the parenchymal cone of tissue, and retroglandular areas should not have any areas of density in it. The retroglandular fat should be clean. Nothing should be here but fat. So we have the retroglandular fat, and we also have what's called the lower triangle and the inner triangle. So on the MLO view, the lower triangle, on the CC view, the inner triangle. And again, these areas should just be fat without any lesions identified. So here you see in the retroglandular fat, there is a small mass. Nothing should be here except fat. So this tells us that this is something that requires further evaluation. And finally, edge of the image. So here's a case. You look at the MLO and the CC view. There's a small lymph node here, some dense tissue. Anything else? Here are the priors. Here's the current. And you can see at the edge of the image, this small spiculated mass. When you go back, it was there, but it was not noted because it was at the edge of the film. It was only seen in part, and it was totally missed. So what we have to do is be very careful about looking at all edges and all aspects of the image. So we need to do a standard search pattern in order to not fall into these pitfalls of perception. We want to look at the fat glandular interface, that posterior fat, the retroglandular fat, the lower and inner triangles. Always look up into the axilla. We want to make sure that the nipple is seen in profile.
We want to look at the skin, make sure there's no skin thickening or abnormalities. We always want to make sure that we look at the very edges of the image, and we need to use comparison studies whenever possible in order to identify very subtle and slow growing lesions and changes, such as those developing densities. And then lastly, what I want to talk about are interpretation issues. So here in perception, we have a hard time seeing the lesion. With interpretation issues, we actually see it. We just make the wrong judgment about it. So let's talk about presumably benign lesions. So this looks like a pretty straightforward normal mammogram. Small little mass in the upper part of the right breast. So maybe this is an intramammary lymph node. We don't see it on the CC view. So we did an exaggerated lateral CC view to see if we could see it. And again, first thought, this is probably just an intramammary lymph node. It's benign. Maybe we'll just let it pass. But whenever there's a mass that is new, we have to fully use our additional views and perform a complete diagnostic workup. So here, when we magnify it, we see that the margins are not circumscribed. They're actually ill-defined. There's no fatty hilum. And in fact, this presumably benign lymph node is a small breast cancer. Here you see it on ultrasound with an echogenic halo, again with angular margins, hypoechoic, taller than wide. And this is a small breast cancer. Initially could be dismissed if you don't look carefully. And so we have to make sure we don't fall into that pitfall. The other interpretation pitfall is satisfaction of search. So it usually happens in a case like this. There's a busy breast, a lot of dense breast tissue, a number of mole markers, which are so distracting. But the person looking at this identified this area posteriorly that looked abnormal. Brought the patient back, said, let's look at this area, performed a tomosynthesis spot compression view, found that additional area, and also noted some distortion more anteriorly. So while we were focused on this, the tomo views showed us this area. And when you go back, it's there. We just missed it. We were so focused on this mass and distracted by all these other lesions that we totally missed this area of architectural distortion. And here's the first small mass that we saw initially, and the second even larger area of distortion and speculation, representing a second breast cancer. So the pearls are, we need to evaluate positioning first. Remember, we want the nipple in profile. We want to see the pectoral muscle. We want to open the inframammary fold. We always want to look at old examinations and never miss subtle changes, such as a developing density. You want to trace the parenchymal lines. They should always be oriented towards the nipple. And any deviation from that should alert us to the fact that architectural distortion is present. We want to evaluate the parenchymal contour and look for any bulges or contour abnormalities jutting out from the parenchymal cone. And we want to look at any lesions in the retroglandular fat and the inner and lower triangles. It should just be fat. No masses should be living there. We want to evaluate the edges of the images. There are often things that are not totally included and are just seen at the very edge. And we always want to use additional views, do a complete diagnostic workup on new lesions to better characterize the lesions, better localize the lesions. We want to look for abnormal lymph nodes. And when we are looking at lymph nodes, we want to make sure that before we call a lesion benign, that it fulfills all the criteria for benignity. Anything that's new, enlarging, or becoming dense needs a full workup, even if it's been there before. And lastly, don't give in to satisfaction of search and miss a second breast cancer. In fact, what I tell my residents and fellows is once you've seen something abnormal, just ignore it. Put it aside,
look at everything else on the mammogram, and then come back and look at that so that you won't miss that second lesion. These are my references, and I want to point out that I used 2 cases from this article in Radiographics by Dr. Sheff in my presentation. And this is the city of Cincinnati where I live. And I thank you all for your attention and the invitation again. I wish I could be with you in Spain. Where Cincinnati is located is in the middle part of the country. We're just south of Chicago. And I hope to see all of you at RSNA in Chicago this year. We're hoping to have our meeting in person. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Mahoney. And right now we continue. Si hay alguna pregunta, por favor, se las anotan en el... las realizan y las mandaremos, las haremos llegar a la doctora Mahoney. Y continuamos con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Roy Riascos. Profesor de Radiología y Neurocirugía, subdirector de Innovación y jefe de Neuroradiología del Departamento de Radiología del McGovern Medical School de la Universidad de Texas Health Sciences Center at Houston. Es director también del Centro de Procesamiento de Imagen Avanzada del Memorial Hermann Hospital System de Houston, autor y editor de 3 libros, 119 artículos científicos, profesor invitado a 156 conferencias internacionales y profesor visitante de la RSNA, ARRS y ASNR de Neuroradiología, consultor de la NASA para la salud de los astronautas y actualmente secretario de la SILAM. Roy, además, en su faceta más entrañable, que la tiene y grande, es un aficionado reconocido al flamenco, lo cual es una cosa muy corriente en un colombiano del lado atlántico, como ha podido explicarme, y que hace sus pinitos como bailador con éxitos notables en su haber y como cantador de forma más ocasional. He podido comprobarlo directamente en un tablao del barrio de Santa Cruz de Sevilla, donde mantuvo el compás con tesón y aprovechamiento. Sus hijos y su esposa, gran aficionada también al flamenco, me encargan que diga que en el ambiente familiar Roy supera incluso sus cotas de éxito que en el profesional. Por encima de todo, es un excelente radiólogo y un mejor amigo. Su ponencia primera es inteligencia artificial para radiólogos, errores frecuentes y trucos para evitarlos. Adelante, Roy. Hola, ¿cómo están? Doctor Artigas, muchísimas gracias por esa presentación. Ante todo, quiero hacer eco a lo que dijo la doctora Mahoney. Me duele mucho no poder estar presente con ustedes en Zaragoza, pero lo podemos hacer de modo virtual. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y los errores. Cuando Chema me pidió que hablara de los errores de inteligencia artificial, hay tantas formas de ver esto que vamos a tratar de organizarla un poco en segmentos para ver cómo lo hacemos mejor. Estos son mis disclosures y entonces vamos a dividir hoy en secciones como de 5 minutos. Primero vamos a mirar cuál es el rol de la inteligencia artificial en la radiología para después pasar a ver los errores y la parcialidad en la inteligencia artificial. Posteriormente vamos a hablar un poquito de la confianza y la incertidumbre de los resultados de la inteligencia artificial y como un gran reto que todos vamos a tener como radiólogos es cómo se hace el control de realidad de calidad para integrar esto a nuestra vida diaria. Entonces, este es un diagrama que nos muestra donde la inteligencia artificial va a estar realmente involucrada en la radiología, desde hacer órdenes para interactuar con los Electronic Health Record Systems, los sistemas de computador para ordenar,
para también hacer, identificar el lugar y la fecha donde vamos a poner a nuestro paciente, ver cuál es el mejor protocolo, reducir el tiempo de protocolo y hacer control de calidad en la imagen. Después en el postprocesamiento, donde vamos a poder hacer cuantificación, segmentación y finalmente enviar el examen y poder hacer una prioridad en las listas de trabajo para que el radiólogo llegue. Después viene la parte de detección y clasificación, donde puede ayudar a interpretar de forma mucho más rápida y colaborarnos en la detección y comparación con imágenes previas. Finalmente, en el reporte, donde nos puede ayudar a hacer decisiones de lo que estamos viendo y podemos estructurar los reportes para integrarlos con la historia clínica del paciente y finalmente la comunicación para poder involucrar más a los pacientes. Aunque está en todo esto, generalmente las personas le ponen muchísima más atención a la parte de detección y clasificación, de lo cual nos vamos a enfocar en la segunda sesión de esta tarde. Esto es una diapositiva bastante compleja, pero más o menos nos hace visualizar cuáles son todo el lingo que se utiliza con esto del machine learning. Y lo que nos vamos a enfocar hoy es sobre todo la parte de inteligencia artificial supervisada, donde vamos a ver algo de deep learning y la parte de los networks neurales de convolución, que es donde más se está especializando para ver la parte de imágenes. Entonces, hay muchos retos que se tienen cuando se está haciendo inteligencia artificial. La primera es que cuando hay, la verdad, la única forma de hacer inteligencia artificial de verdad es cuando se tiene una verdad fundamental. Y si no se tiene una verdad fundamental, es muy difícil hacer control de calidad de lo que estamos viendo. Entonces, eso hace que procesos más sencillos sean más fáciles de entrenar. Pero lo que nosotros hacemos en la vida diaria como radiólogos, que es clasificar, segmentar y detectar, lo hacemos en forma simultánea y es muy complejo que podamos entrenar todavía las máquinas para hacer las tres cosas en forma simultánea. Entonces, vamos a hablar un poquito de los errores y yo quiero dejar algo muy en claro y es que yo no soy un científico de datos. Entonces, no voy a hablar desde esa parte y lo voy a tratar de ver es como desde la parte más de nosotros como radiólogos. Entonces, voy a obviar algunas de las cosas que vamos a hablar, no porque no quiera hablar de ellas, sino es por ignorancia, es porque nosotros tenemos que asociarnos con los científicos de datos para llegar a implementar todas estas situaciones de inteligencia artificial de las que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen o que hay cuando se hace inteligencia artificial? Lo primero es que se tienen las bases de datos con los que se está entrenando la inteligencia artificial no son representativos. Vamos a ver un poquito de eso. Otro error son errores de cómo se modela el algoritmo. Entonces, se asume que hay cosas que son randomizadas dentro de la base de datos que realmente no lo son. Y eso produce una cantidad de inconsistencias. Es como asumir que hay algo normal en una población que realmente no lo es. Después vienen estos sesgos, ¿no? Los sesgos y los sesgos son típicos del ser humano, y el ser humano que entrena el sistema puede también llevar a esos mismos sesgos a los resultados finales. También pueden haber errores de variancia, donde hay el grado de la predicción que se hizo varía en las diferentes instancias del modelo. Y después vamos de pronto a hablar un poco hoy de overfitting, que es cuando se hacen programas de inteligencia artificial que son demasiado específicos para un set de datos y no se pueden extrapolar al mundo real. Esto es muy importante cuando se está tratando de implementar tecnología. Y otras cosas son por ejemplo, marcadores que utilizan los técnicos
cuando hay lesiones que se pueden ver en la piel, y entonces cuando la inteligencia artificial empieza a detectar esos marcadores para ver las fracturas y realmente no está viendo las fracturas. Eso es lo que se llaman los co-founders. Entonces, estos son los errores más importantes. Vamos a empezar un poco por esta verdad fundamental. Entonces, la verdad fundamental no es universal. Si ustedes cogen un radiólogo de una ciudad con el radiólogo de otra ciudad, de pronto no tienen la misma versión de lo que están viendo en una imagen. Y lo mismo si lo hacemos a nivel mundial. Entonces, una cosa que tiene un problema muy grande en la inteligencia artificial es que la verdad no es universal. La otra es que la cantidad, la pericia de la persona que entrenó las bases de datos es un limitante muy grande. Cuesta mucho poder lograr que grandes expertos o expertos en grandes números puedan evaluar los programas de inteligencia artificial. Generalmente se limita a personas o con mucha experiencia, pero son muy pocos, y eso tiene un sesgo, o simplemente utilizan residentes que no tienen la misma pericia que tienen los profesores o las personas con más experiencia para llegar a la inteligencia artificial. Una cosa muy importante de los datos es que si hacemos inteligencia artificial con una base de datos de basura, vamos a tener un programa de inteligencia artificial de basura. Entonces, estos sesgos conscientes o inconscientes tienen mucho que ver con la preparación de los modelos que las personas hacen para la inteligencia artificial. Y la parte ética, de la cual no vamos a hablar mucho hoy. Entonces, hablemos un poquito de la percepción. Nosotros estamos entrenando modelos, y espero que nadie tenga una convulsión viendo esto, pero estamos haciendo modelos de acuerdo a lo que nuestro cerebro cree que estamos viendo, pero realmente el cerebro simplemente interpreta las imágenes, como pueden ver acá, que no se están moviendo, como que tengan movimiento. Lo mismo está pasando con esta otra imagen. Entonces nosotros estamos sesgados como seres humanos y realmente dependemos de lo que vea nuestro cerebro como lo que él interpreta como realidad. Cuando se empezaron a hacer los primeros challenges de inteligencia artificial, este fue uno muy divertido donde cogieron a chihuahuas y a estos pastelitos de arándanos que los primeros programas del teléfono de inteligencia artificial los identificaban como si fuera lo mismo. Y entonces era una cosa tan sencilla como esta, fue un gran reto para los primeros programas. Hoy en día ya se tienen mejores resultados, pero fíjense cómo no es tan claro cómo estos programas funcionan porque ellos no están utilizando la misma lógica que nosotros utilizamos como humanos porque están usando las redes neuronales. Entonces, pasemos a ver un poco cómo podemos mirar estos sesgos que tiene la inteligencia artificial y qué hay que hacer para eso. Lo primero que podemos hacer para estos errores que son sesgados es que toca codificar los algoritmos explícita e implícitamente para estar pendientes de que los mismos sesgos que tenemos como humanos no se cometan. Estos sesgos pueden ser no detectados por la inteligencia artificial y se pueden implementar en la práctica clínica, y si esto es lo que sucede, entonces vamos a tener un efecto muy negativo que podemos lesionar a nuestros pacientes. O otra cosa que puede pasar es que no estemos representando a las poblaciones de forma adecuada. Entonces, ¿cuáles son estos sesgos que tienen los seres humanos que tenemos que tomar en cuenta? Ya hemos visto muchos en esta sesión de pitfalls, y uno es el de availability bias, que eso es la tendencia que tiene cuando estamos haciendo un diagnóstico de estar influenciado por las experiencias que más fácil recordemos. Otro es el bias aliterativo, que es la influencia que otro radiólogo puede tener con nosotros cuando estamos pensando en un diagnóstico. Otra persona puede influenciar nuestro juicio. Otra es el de anclaje o el de framing, que esto es cuando simplemente hacemos un diagnóstico y nos quedamos con él porque
tiene sentido con lo que presenta el paciente clínicamente, pero realmente no está representando lo que estamos viendo en las imágenes. Otro es el regret bias, que es cuando estamos estimando demasiado que pase una enfermedad, porque realmente no queremos que pase, decir una enfermedad que puede tener una repercusión muy negativa para el paciente. Y como acabamos de ver con la doctora Mahoney, la satisfacción de búsqueda, que es que miramos y nos concentramos en un hallazgo y nos olvidamos de los demás. Esto puede pasar cuando estemos entrenando a los algoritmos y tenemos que más bien es utilizar la inteligencia artificial para evitar que estos sesgos sucedan. De todas formas, ya se ha demostrado que la inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir estos sesgos en nuestros reportes, pero claramente se ha visto que los programas de identificación de imágenes tienen problemas grandes. Este es uno de los problemas que de pronto se ha visto más en la literatura, que es con estos programas de Facebook, de Amazon y de Microsoft, tiene un gran problema de género y de raza, donde la forma como se entrenaron estos algoritmos, y se cree que es por la habilidad el acceso que tuvieron los algoritmos a más hombres de raza blanca, tenían una dificultad muy grande para hacer reconocimiento facial, sobre todo de mujeres de raza oscura. Estos son estos sesgos que tenemos que evitar de la misma manera cuando estamos haciendo inteligencia artificial en radiología. Este es un ejemplo de un sesgo que teníamos en uno de los proyectos que estábamos haciendo. Teníamos un gran algoritmo y lo tenían que hacer, tenía que venir a Estados Unidos y teníamos que hacerle el test del algoritmo en una población obesa y otro algoritmo en una población de niños. Y cuando hicimos y corrimos los algoritmos y las imágenes y las corrimos, no funcionó para nada. Y el problema por el cual no había funcionado para nada es que en el lugar en donde se hicieron y se desarrollaron los algoritmos, no había población con el sobrepeso que tenemos nosotros en Texas, ni tampoco habían niños que nacieran de edad prematura a la edad que nosotros los tenemos acá. Entonces, cuando el algoritmo no se entrenó con eso, lo que empieza es a dar una cantidad de errores gigantescos. Y vamos a hablar un poquito de eso y cómo la solución para esto es tener múltiples múltiples bases de datos. Entonces, ya estamos un poco más de la mitad de la conferencia. Vamos a ver un poco la parte de pronto de la confianza y la incertidumbre. La parte de la confianza y la incertidumbre es muy importante. Mark Twain decía que hay diferentes tipos de mentiras, pero que después de todas esas mentiras están las estadísticas. Y eso es de pronto lo más importante de hoy. La confianza en la inteligencia artificial es muy importante porque la inteligencia artificial nos da una probabilidad, pero no una probabilidad total, sino es un score de probabilidad. Si de pronto un programa de inteligencia artificial dice que tiene un resultado del 90%, se ha visto por investigaciones que la inteligencia artificial tiende a predecir una confianza mucho más alta de lo que realmente tiene. Eso se llama una sobreconfianza, si quieren llamarlo. Y esto se ha demostrado que hay otro efecto que puede pasar con eso, y es que hay programas que pueden engañar a los algoritmos de inteligencia artificial. Hay dos tipos de incertidumbre, la aleatoria y la epistémica, pero no hablemos tanto de eso. Vamos a hablar un poquito de cómo esa incertidumbre sea porque pueden haber artefactos, porque no se puede extrapolar un resultado a otro set de datos, o porque tiene una información donde la respuesta es errada y de todas formas nos está dando, el algoritmo cree que tiene una alta confianza. El problema más grande que tiene esta situación de la incertidumbre es que todos estos métodos de deep learning nunca nos dicen yo no sé. Como no pueden decir yo no sé, lo que hacen es que tratan de mirar cuál es la respuesta más parecida a cómo fueron entrenados y dan una respuesta. Pero
si uno está del otro lado y uno está recibiendo la información de los programas, nosotros asumimos que esa gran confianza que nos dieron, que era del 90-95%, era la respuesta adecuada. Y no estamos entendiendo que si el algoritmo no fue entrenado con esa patología o vio algo que no sabía que era, no tuvo la capacidad de decirnos, yo no sé. ¿Esto cómo se ve en el mundo real? Vean, este es ImageNet, es el Holy Grail de toda la parte de imágenes. Es una base de datos gigantesca en donde se hacen múltiples competencias. Y se han vuelto muy famosos últimamente formas de tomar todos estos ganadores que ganaron en estas competencias para identificar cosas cada año con ImageNet y mirar si pueden reproducir, haciendo pequeños cambios en la base de datos, la misma confiabilidad que habían reportado. Y fíjense cómo en la línea de puntos se está viendo la reproducibilidad ideal de esos algoritmos y se fueron los mejores algoritmos y realmente el modelo no hizo la misma performance que habían creído que tenía. Para eso se tomaron los ganadores de ImageNet de todos los últimos 7, 8 años y se demostró que se podía hacer estos cambios por esta incertidumbre que tienen los modelos. Este es un artículo de la Universidad de Cornell donde dice que solamente cambiando un píxel puede alterar los valores radicalmente de los resultados de la confiabilidad de los modelos electrónicos, de los modelos de los algoritmos que se están presentando. Hay hasta muchos artículos que están viendo hoy en día donde hay forma de meter un poquito de ruido gaussiano. Eso lo conocemos muy bien en radiología. Hay imágenes y es como atacando el network y cogen una imagen visual que daba el algoritmo para ver un oso panda con un 60% de confidencia y de pronto él crea, al meterle el ruido, que es un gibón. Esto tiene que asustarnos un poco porque hay muchas personas que están asumiendo que todos los resultados que tenemos de inteligencia artificial están muy comprobados y que podemos utilizarlos de forma clínica. Entonces, hay que saber que la inteligencia artificial se puede engañar y tenemos que tratar los investigadores tienen que tratar de corregir estos engaños que tiene la inteligencia artificial. Nosotros lo que debemos hacer es aprender cuáles son para que no nos pase. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco de control de calidad y es cómo hacemos los tests de los algoritmos y cómo se le hace control de calidad a estos. Nosotros como radiólogos tenemos que entender que los sistemas comerciales no son open source. Aunque se aprueban son paquetes. Y estos ya no utilizan la inteligencia artificial más porque no se pueden reentrenar, es solamente el paquete. Entonces, si están los paquetes, ¿cómo los podemos hacer mejores? Es muy, muy difícil. Entonces, necesitamos abrir más investigaciones de clinical trials con estas herramientas y necesitamos también tener más expertos que dediquen tiempo a hacer la inteligencia artificial. Finalmente les voy a traer 2 artículos de que es muy bonito de la European Radiology que salió en este año sobre la evaluación de los 100 productos comerciales de inteligencia artificial y se muestra gran deficiencia, unas grandes deficiencias. En este artículo que más encontraron es que 64 de los 100 productos que están ya aprobados por la FDA no tienen evidencia por pares. Solamente 18 tienen potencial de impacto clínico. Entonces, se está desarrollando mucho, hay muchas cosas que están aprobadas, pero todavía le falta muchísimo. El mercado necesita más transparencia. Nosotros tenemos que aprender cómo están hechos estos
estos algoritmos y tenemos que compararlos con nuestras bases de datos para poderlos implementar de forma segura. Y este es el último artículo que, por favor, revisen lo que es de inteligencia artificial contra los clínicos del British Medical Journal. Y dice que hay muy pocos estudios, esto repite lo que decía el otro artículo, que estén randomizados con clinical trials randomizados en medicina de imágenes. Esto es muy importante. Tenemos una cantidad de compañías que nos están ofreciendo cosas que no tienen investigaciones prospectivas que nos verifiquen la validez de los datos que ellos están proponiendo. Y como les dije, nos están haciendo siempre nos presentan datos con una confianza que puede ser alterada, porque con pequeñas variaciones se pueden alterar las bases de datos. Yo creo que vamos a pasar de una vez a las conclusiones. Es que es muy importante tener entonces un ground truth, una verdad. Tenemos que ser muy conscientes de cuando estamos desarrollando programas de inteligencia artificial, de los sesgos que podemos tener, porque cualquier cosa que sea basura de la base de datos va a terminar siendo basura con los algoritmos. Nosotros como radiólogos tenemos que entender muy bien los factores que llevan a los modelos para poder entre todos acordar cómo vamos a medir y cómo vamos a cuantificar los resultados que nos están dando estos programas de inteligencia artificial. El problema más grande que tiene el Deep Learning es que nunca nos dice lo que no sabe, solo dice lo que está programado para hacer. Y nosotros los humanos sí somos muy buenos para decir, yo no sé, y va a investigar. Eso no lo están haciendo estos programas. Muy pocos programas de Deep Learning no tienen estudios randomizados y necesitamos empezar a hacer algo de esto y lo tenemos que hacer como comunidad y tenemos que utilizar la inteligencia artificial para mitigar toda esta cantidad de retos que tenemos para traer estos algoritmos a la práctica clínica. Bueno, con esto finalizamos la primera fase. Me pasé un poquito, pero tenemos más tiempo y en las preguntas podemos aclarar un poquito de sus dudas. Muchas gracias. Bueno, impresionante. El doctor Riascos se ha prestado. Yo le propuse que en la segunda conferencia, si tenemos unas preguntas suficientes sobre las amenazas y riesgos que sentimos como radiólogos, él puede hacer una introducción, acortar su conferencia y dejar más tiempo a preguntas haciendo una sesión mucho más en la línea de lo que a muchos nos gusta, ¿no? Mucho más abierta y mucho más accesible a todas las preguntas. En cualquier caso, continuamos con la programación. La difusión del conocimiento tiene una relevancia especial para los servicios de radiología. Es uno de los puntos, a mi juicio, con menor tolerancia al error. Enseñar debería ser un poco como seducir a nuestros estudiantes universitarios, a nuestros técnicos, a nuestros residentes, a nuestros compañeros, etcétera, ¿no? Cómo hacerlo fue el encargo que la doctora Cristina García Villar aceptó y que agradecemos especialmente porque desde luego no era una misión fácil. La doctora García Villar es radióloga especializada en abdomen en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y miembro del área de conocimiento de imagen abdominal de este 35 Congreso. Tiene amplia experiencia docente porque ha sido tutora de residentes desde hace 7 años, es profesora asociada de la Facultad de Medicina, responsable de la formación continuada de la unidad de radiodiagnóstico, y Cristina es otra de las muchas radiólogas generosas que hay en la SERAM, colaboradora habitual impartiendo cursos sobre lectura crítica, estadística y otras competencias transversales. Tiene varias publicaciones en este área de lectura crítica y radiología basada en la evidencia y recientemente está publicando sobre métricas en radiología. Revisora del European Radiology e Insights into Imaging, fue también editora asociada de radiología durante 8 años en la sección de radiología basada en la evidencia. Ha participado también en proyectos de investigación financiados en el área de abdomen.
El doctor Riascos y yo, en un comentario previo, solo hemos podido encontrarle un defecto. No le gusta el flamenco siendo gaditana de pura cepa. Pero estoy seguro de que esto no será óbice para una magnífica exposición que Cristina nos va a hacer titulada Enseñanza eficaz, errores que deben evitarse. Adelante, Cristina, por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación. A ver. Pues muchísimas gracias, doctora Arteaga, por la presentación y muchísimas gracias a la SERAM por pensar en mí para asumir este reto, sobre todo viendo que comparto cartel, por decirlo así, con estos grandes docentes y grandes profesionales de la radiología. Voy a intentar hacer lo que pueda y espero que mi charla guste. Bueno, pues como has comentado al principio, mi ponencia más sobre los errores que deben evitarse a la hora de impartir radiología, ¿no? No declaro ningún conflicto de interés y como objetivos principales, pues pongo dos principalmente, que es presentar los errores más habituales que pueden producirse en la enseñanza de la radiología y que pueden evitarse, y como segundo objetivo, mostrar las pautas de enseñanza eficaz en la actividad cotidiana que favorezcan la enseñanza eficaz. Bueno, esta primera diapositiva es un poco a modo de introducción. Estamos acostumbrados constantemente a ver, tanto en televisión como en cine, un montón de películas, de series que hablan sobre el buen profesor. En ellas llega el profesor a la clase y siempre se encuentra en la peor clase del mundo, donde hay uno con abuso de sustancias, otro con problemas familiares, otro que tiene un padre en la cárcel y otro que no quiere seguir estudiando. Y bueno, estos profesores reconducen absolutamente a toda la clase y al final todos son felices, todos se quieren dedicar, no quiero hacer spoiler de las películas, pero todos se quieren dedicar exactamente a la misma materia que imparte ese profesor. Y claro, cuando nosotros llegamos de ver estas series de televisión, estas películas, llegamos a un aula y cuando terminamos nuestra clase salimos y realmente pues nadie nos persigue, no nos persigue nadie en bicicleta, ni nadie quiere terminar siendo radiólogo, ni nadie inspira a nadie. Entonces, bueno, nos tenemos que plantear realmente en qué consiste ser un buen profesor. Y ser un buen profesor, según este filósofo danés, decía que realmente el buen profesor comienza cuando se pregunta qué es lo que quieren aprender los alumnos, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Qué debe de hacer un buen profesor o un profesor que se plantee ser buen profesor para llegar a los alumnos con estilos de aprendizaje y vivencias diferentes? Y aquí pues llegamos a la enseñanza de la radiología, ¿no? Esta ponencia la he dividido en tres grandes bloques diferenciados. Primero la formación pregrado, donde está la figura del profesor de radiología, ya sea titular en las clases, ya sea asociado en las prácticas o asociados que también den materias prácticas. Estos profesores pues nos debemos regir por un programa de asignatura prácticamente cerrado, aunque cada año lo podemos renovar puntualmente, pero realmente el objetivo que tiene un profesor en pregrado en la universidad es hacer que los alumnos conozcan a nuestra especialidad. Menos prioritario considero, pues a lo mejor que conozcan realmente los hallazgos radiológicos que tiene el carcinoma hepatocelular. Sobre todo es que nos conozca y que ese alumno es como un escaparate que se plantee cuando termina el MIR y pasa esa oposición, que se plantee escoger nuestra especialidad, que en mi opinión es preciosa, ¿no? Que se plantee escoger radiología. Imaginaos pues que en el escenario hay 4, 5, 10, 20 alumnos que los hemos inspirado de forma que cogen radiología. Y entonces van a coger una especialidad en la que se le va a asignar a un tutor y que se va a regir por el programa oficial de la especialidad, ¿no? Cuya misión fundamental es formar especialistas en radiodiagnóstico. Todos salen maravillosamente preparados y son radiólogos, pero a lo largo de la vida van a tener que reciclarse y perfeccionar técnicas y habilidades concretas. Y para eso estaría el tercer gran bloque del que vamos a hablar, que es la formación continuada, vehiculizada a través habitualmente de los responsables de formación.
aunque sean 3 pilares distintos, todos se van a regir por lo que llamamos enseñanza del adulto, la enseñanza del aprendizaje del adulto, que en este artículo que os pongo aquí del Radiography viene estupendamente comentado, ¿no? ¿Cuáles son las características principales por las que se va a regir el aprendizaje del adulto? Bueno, pues un adulto no es como un niño pequeño, ya va a tener una serie de experiencias y conocimientos previos que realmente nosotros esa experiencia y conocimiento previo lo vamos a poder utilizar a nuestro favor para conectarlo con la información que le queremos transmitir. También los adultos pues son autónomos y se pueden involucrar perfectamente en el proceso de aprendizaje, ejerciendo pues un aprendizaje activo. El aprendizaje del adulto también debe de estar orientado a objetivos concretos. Debe de tener también una orientación práctica, es decir, dónde puedo aplicar la enseñanza, establecer un clima de diálogo, expresando opiniones libremente, disminuir el número de clases magistrales, mucho mejor que vean nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Podemos también emplear más recursos formativos que en un niño pequeño y sobre todo ofrece retroalimentación y refuerzo del aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, pues van a permitirse crear y fomentar interacciones grupales. Bueno, vamos a comenzar hablando de las características de cada uno de los bloques que he comentado al principio. En esta primera parte voy a hablar de la docencia pregrado, de la evolución que ha tenido a lo largo de los años. En este artículo se repasa muy bien, que está publicado en la Revista Argentina de Radiología y que habla de la enseñanza de radiología, cómo ha ido evolucionando y evaluándose por competencia. Permítanme comentar la primera tabla que lo que viene a ilustrar es el cambio que está experimentando todo el sistema de enseñanza pregrado, de manera que se está planificando desde lo que el estudiante debe conseguir, es decir, nos tenemos que marcar como objetivo qué es lo que debe aprender ese estudiante de medicina o qué realmente queremos conseguir en nuestro discurso, ¿no? No desde lo que el profesor debe hacer. Entonces, en esta tabla, pues como vemos, se han diseñado ha pasado de diseñarse cursos por temarios de contenido a un diseño de cursos por competencia que implique la enseñanza activa, el aprendizaje activo del estudiante y que exista realmente una evaluación continua por competencia, no que se lo jueguen todo a la carta del examen, es decir, que nosotros tengamos herramientas para evaluar esa práctica como está siendo, para evaluar realmente qué es lo que están aprendiendo los estudiantes. Y esto no obedece a otra cosa, que es que realmente en la pirámide de aprendizaje lo que más cuenta es el aprendizaje activo. Se deben de definir retos interesantes, se deben de diseñar actividades que sean asumidas por los estudiantes, es decir, ponerle, por ejemplo, un pequeño caso clínico que sean capaces de resolver. Hay mucha diversidad, como he dicho, en el tipo de actividades y también debemos fomentarlo a través de experiencias activas que requieran colaboración de los alumnos. También que realmente la charla va sobre qué no hacer en la docencia de radiología. Bueno, pues en este primer bloque de docencia pregrado, las reglas de no hacer, pues por ejemplo, no se aconseja en clases multitudinarias pedir voluntarios inmediatamente tras formular una pregunta o nombrar un estudiante concreto para que resuelva una pregunta, que yo diga, Chema, ¿cuánto mide esto? O que se conviertan en shows de PowerPoint, que, bueno, una presentación elaborada o trabajada no quiere decir que sean llenas de animaciones entrando, saliendo, un destello, una foto, un vídeo, que eso realmente lo que hace es restar atención al discurso, que no sean monótonas en el contenido, es decir, que haya clases magistrales de forma puntual. Tampoco debemos no priorizar la relevancia de contenido, debemos de establecernos nuestro ABC de lo que impartir y con lo que el alumno se tiene que quedar. Tampoco debemos dar la clase igual año tras año y por último enseñar sin objetivos claros. Estos son reglas de oro para no hacer, porque el practicarlas así conlleva una falta de eficiencia en la enseñanza pregrado. Bueno, pues ya hemos captado millones de vocaciones docentes, han salido con la bicicleta después de terminar la clase, de si quiero ser radiólogo todo el mundo, tienen que hacer un examen, como todos sabemos, y llegan al periodo de formación MIR. Esta formación MIR, como comentábamos antes coloquialmente, bueno, pues esta formación MIR no solo va a llevar
asistencia, no solo va a llevar a aprender semiología y no solo va a aprender hallazgos radiológicos. El programa oficial de nuestra especialidad, que se rige por el BOE del 2008, que ya es bastante antiguo, pero es el que actualmente está vigente para nuestra especialidad, comenta pues, que a lo largo de 4 años debemos de transmitir al residente, o el residente debe de aprender labores asistenciales, labores docentes, labores de investigación. ¿Por qué? Pues porque ellos realmente van a ser posteriormente los futuros tutores, los futuros ponentes y los futuros publicadores en nuestra sociedad, ¿no? Además de esos conocimientos médicos y radiológicos, se componen también de una serie de habilidades y destrezas transversales, de valores deontológicos, de ética, de gestión de recursos. Tenemos también que enseñarlos a relacionarlos con otros profesionales y a relacionarlos también con los pacientes. Todo esto tenemos que ser capaces de aprender a lo largo de estos 4 años. Pero realmente tenemos pautas claras de qué y cómo enseñar a un residente, o cada uno enseña a su manera, según su disposición o iniciativa personal. Pues ahí realmente, para coordinar un poco todo esto, para coordinar un poco la docencia y marcar el camino que debe seguir el residente, pues emerge la figura de tutor de radiodiagnóstico. Pero realmente el residente va a llegar a un servicio docente donde todos y cada uno de los adjuntos que componen el servicio tenemos la obligación de enseñarles lo que buenamente podamos, lo que buenamente consideremos, pero todos, sean tutores o no tutores, debemos de estar comprometidos con la docencia. Habrá tutores magníficos dentro de territorios áridos de formación y habrá servicios magníficos con tutores poco vocacionales. Entonces, el engranaje de todo esto es muy importante porque es lo que vamos a transmitir a los residentes. Y bueno, ¿quién es el tutor y qué funciones tiene? Bueno, pues evidentemente debe ser un profesional en servicio activo que esté acreditado como tal y que se encargue pues de recibir a los residentes de la unidad, planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el proceso de formación, proponer medidas de mejora en la impartición del programa, favorecer el autoaprendizaje y la asunción progresiva de responsabilidades, así como la capacidad investigadora y docente del residente. Y por último, pues también participa evidentemente en la evaluación del residente. Y para todas esas funciones, pues debe de tener una serie de habilidades que vienen aquí reflejadas en una serie magnífica publicada por el profesor José Luis del Cura, publicada en Radiología en 2011, que comenta que un tutor debe de tener habilidades conociendo el programa formativo de la especialidad, conociendo métodos educativos y recursos didácticos, conocer técnicas de evaluación, técnicas de comunicación, relaciones interpersonales, debe de saber motivar a los residentes, debe también tener habilidad negociadora, también debe de tener conocimientos de gestión de calidad, de metodología de investigación y también de los aspectos éticos de la profesión, porque todo esto está recogido que debe de aprender un residente según el BOE. Y en definitiva, ese tutor pues va a convertirse en el referente del residente y va a facilitar el aprendizaje entre los dos mundos del residente, porque por un lado se está formando como estudiante, entre comillas, pero por otro es un trabajador activo. Y los errores más frecuentes que se pueden cometer en esta relación tutor-residente, pues primero vamos a hablar de los tutores, luego vamos a hablar de los residentes y luego vamos a hablar de la relación como tal, ¿no? Uno de los errores más frecuentes, pues la actitud del tutor, pues que crea que siendo colega de los residentes, pues les va a ir maravillosamente bien y que se los lleva de cerveza, se los lleva, sale, entra, no sé cuánto, no sé qué, y eso realmente puede fomentar o puede equivocar la relación que se desarrolla o el nexo que se desarrolla entre tutor y residente y puede conllevar otra serie de problemas, como por ejemplo que ese tutor pues no sea referente o no se pierda el clima de confianza, cuando quiera reprender al residente, pues pierda toda autoridad sobre el residente, ¿no? Pero tampoco podemos pasar de no ser coleguitas de cerveza a ser totalmente inaccesibles, que a los residentes se acerquen y no les atendamos, que digamos, mira, ahora no, otro día. Debemos de establecer en medio la virtud, ¿no? Entre un polo y otro. Tampoco es bueno convertirse en tutor
promovido únicamente por el interés personal, por ejemplo, de aumentar su currículum o de decir, bueno, yo ahora como tutor voy a hacer que los residentes manden yo no sé cuántos astros, yo no sé cuántos artículos y me pongan a mí sin hacer absolutamente nada. Todo eso también en la actitud del tutor es un grave error que puede conllevar la pérdida de docencia eficaz. Y por último, también la actitud, la parcialidad. Un tutor tiene que ser exactamente igual con todos, para bien y para mal. No le puede gestionar una rotación externa a unos sí y a otros no. Debe de actuar siempre de la misma manera. Y como segundo gran bloque de errores que podemos cometer como tutores, pues dentro del desarrollo de la especialidad, no adaptar el programa formativo a las condiciones de nuestra unidad o características del residente, que falten objetivos individuales, falta de planificación o no tener objetivos de evaluación claros. Pero a su vez también los residentes son últimos responsables de su formación. Un residente, además de sus obligaciones laborales, como puede ser la exclusividad o conocer y cumplir todas las normas de funcionamiento de las instituciones, debe formarse, pero debe formarse no como un sujeto pasivo, no viendo a ver qué me dan, viendo a ver qué me explican, viendo de qué hago la sesión. No, debe ser objeto activo de su formación. ¿Con ello qué quiero decir? Bueno, pues que debe generar discusiones con su relacionamiento, preparar sesiones clínicas y dominar nuevas tecnologías, porque realmente una unidad con residentes se debe de enriquecer. Debemos de ver como una motivación añadida el que haya residentes en nuestra unidad que sean capaces de motivar, que nos pongan en un apuro cuando no sabemos contestar en ese momento y digamos, mira, mañana me voy a revisar esto para explicarte lo mejor. Un residente, el rol de un residente realmente es enriquecer a una unidad. Y de errores en el tutor y de errores en el residente, pues viene dificultades también que tenemos que tener en cuenta a la hora de la relación tutor-residente. Esto es un artículo muy interesante redactado por auténticos expertos docentes en metodología docente, no solo de radiología, sino de todas las especialidades, que salió publicado hace un par de años en Redacción Médica y que unánimemente pensaban que la falta de crítica entre el MIR y su tutor ponía en peligro la formación, lo que venía a decir que había que mejorar el feedback entre adjunto y MIR para que fuera crítica constructiva y que ese MIR se acabara formando. Estamos siendo a veces, pues hay tutores excesivamente complacentes, pues por no reñir con el residente, por no ponerlo en una mala vivencia, pues porque diga, uy, qué estricto es, y realmente esa falta de crítica o esa falta de orientación lo que va a llevar realmente a perder formación y recursos formativos. A los 4 años, pues evidentemente el resultado va a depender de todos los participantes. ¿Cómo sale un residente formado? Pues sale dependiendo de cómo haya actuado el tutor y el resto de especialistas, definiendo objetivos, corrigiendo y fomentando competencias transversales, pero también, por supuesto, de cómo sea el residente, que como vuelvo a repetir, debe ser un miembro activo de su formación. Y ya por último, para finalizar, pero no menos importante, el tercer gran bloque sería la formación continuada. ¿Por qué se hace esta formación continuada? Bueno, pues simplemente porque, fijaros, el grado de conocimiento, cómo se va alcanzando y cómo se va volviendo una fase meseta a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida profesional. La residencia es el pistoletazo de salida. No nos tenemos que obsesionar con dominar todas las técnicas, decir, uy, es que en mi servicio no hay cardio-RM y yo tengo que rotar en cardio-RM como sea. Debemos de tener una base amplia, completarla con rotaciones externas, por supuesto, pero el tipo de profesional que seamos, ya ahí no vamos a tener un tutor al lado, no vamos a tener profesor de facultad ni nada, va a depender también de nuestra actitud y de cómo nos queramos formar a lo largo de nuestra vida profesional. Con lo cual, aquí aparecerían pues los responsables de formación de las unidades, una vez que ya te contraten en el hospital que te contraten, que se encargarían de detectar las necesidades formativas de la unidad, de estar actualizados en los diferentes recursos formativos existentes, de organizar sesiones clínicas y cursos de formación y de la difusión y acreditación de actividades. Traigo esto ya para ir terminando. ¿Qué es lo que ha ido pasando en esa formación continua y el COVID? Bueno, pues estamos alucinando con la cantidad de desarrollos de plataformas online, de recursos formativos, e-learning, concursos, webinars, sesiones prácticamente a diario. Y en este artículo, también publicado en Radiografía hace menos de un mes,
pues aunque habla del residente de radiología, sí que se puede aplicar absolutamente a toda la formación continuada. Bueno, pues esa formación continuada en ocasiones nos llega a sobresaturar, no sabemos, nos hemos apuntado a 3 webinars a la misma hora y no sabemos a cuál ir, y también en ocasiones, pues esa formación online hay falta de interacción. Yo estoy viendo más o menos en el número de participantes que no os estoy perdiendo, pero realmente no me está llegando un feedback vuestro sobre si os resulta interesante o no, mientras que tú en una presencial sí estás viendo un poco la cara de la gente, o puede pararte la gente al salir y preguntarte cosas puntuales, cosas que en la formación online pues son pequeños detalles que se van perdiendo. Y lo que debemos de aplicar esa formación online, que ha traído grandísimos avances para la formación radiológica en nuestro país, pero no se debe de sustituir 100% a la presencial, que es lo que nos vienen a decir en este editorial. Formación online, sí, por supuesto, y tenemos que aprender a desarrollarla de forma también eficiente, pero nunca debería de sustituir a la presencial en su totalidad. Y ya para concluir, bueno, que la enseñanza de la radiología tiene sus grandes escenarios, pregrado, MIR y formación continuada, que se fundamentan en el aprendizaje del adulto, pero que es necesario establecer objetivos docentes diferentes dentro de cada etapa. Tanto alumnos como residentes deben de adoptar una actitud de aprendizaje activo, y que la enseñanza virtual tiene grandes ventajas, pero también algún inconveniente. Este editorial también de Radiography, que hace que sea un buen profesor, pues cita a Arthur Ward, que comenta que el profesor mediocre habla, el bueno explica, el superior demuestra y el gran profesor inspira. Y en este sentido quiero reconocer la labor de los grandes docentes de nuestro panorama nacional, que los tenemos excelentes docentes en el área de radiología, como la doctora Oleaga, el doctor José del Cura, el doctor García Santos y el doctor Sendra, que están muy implicados en la formación pregrado. Todos los responsables de formación que han ido pasando de la SERAM y en las respectivas filiales, y mi más sincero cariño porque me parece una excelente persona y una excelente docente, la doctora Rafaela Soler, que era quien iba a dar inicialmente esta ponencia y que tuve el orgullo de que me propusiera a mí para darla. Mi más sentido agradecimiento a todos los docentes y a todos los que hacen docencia en nuestro país. Y con Cádiz sin más, me despido. Ahí tenéis mi perfil de Twitter por si me queréis seguir. Y muchísimas gracias también a todos los discentes que me habéis estado escuchando durante estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Espléndida charla que ha barrido todo el amplio abanico de la formación. Muchas gracias también por aludir a Rafa Soler cariñosamente. Yo quiero unirme a ese agradecimiento. Y, a ver... Bueno, vamos a continuar con el doctor Riascos, que cerrará el bloque de sesiones de hoy con su segunda conferencia titulada Inteligencia Artificial, el fin de la radiología. Hablábamos antes, y muchas veces yo lo he comentado con mis residentes y adjuntos jóvenes, que quizá en un futuro muy lejano el radiólogo tendría que aprender a mirar quizá incluso más fuera del monitor que dentro, porque todo lo que se pueda meter en un monitor posiblemente acabará haciéndolo mejor la máquina. Yo no sé si esto es cierto, y esta cuestión y otras muchas son las que el doctor Riascos está dispuesto a contestarnos. Así que preparen sus preguntas afiladas. Adelante, Roy, cuando quieras. Hola, Chema, muchas gracias de nuevo. Qué presentaciones tan espectaculares las que hemos estado mirando o viendo en esta sesión. Yo no les traigo respuestas, es más, Cristina, voy totalmente en contra de la parte docente porque no traje objetivos, porque el objetivo acá es que aprendamos un poco todos de nuestras experiencias, de las experiencias que el mundo ha tenido con la implementación de tecnología. Y yo creo que quitarnos un poco este temor a la inteligencia artificial. También
yo creo que ya es hora de que, voy a empezar por las conclusiones, que no se debe hacer, pero es hora que entendamos que toda esta revolución informática, nosotros los radiólogos como médicos somos los que debemos apropiarnos de estos cambios y no acomodarlos simplemente a lo que ya está descrito. Y con esto vamos a comenzar un poco esta conferencia. Entonces, la respuesta de casi todos los radiólogos que cuando les hacen la pregunta que si la inteligencia artificial va a acabar, es que no. Esto es bueno para los residentes que están acá porque, y yo estoy totalmente de acuerdo, esto va a ser un complemento a lo que hacemos, nos va a hacer más eficientes, de pronto nos va a hacer que tengamos que leer un poco más de imágenes, pero no nos va a reemplazar. Pero una cosa que sí va a hacer es que los radiólogos que no aprendan, sobre todo los radiólogos jóvenes que no aprendan a implementar la inteligencia artificial, van a ser reemplazados por los que sí lo saben implementar. Entonces, es una invitación a volvernos, a apropiarnos de la tecnología, que es algo muy importante. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado la radiología. Este es un cartoon muy interesante de cómo empezamos con los rayos X en los 1900 y el futuro va a ser cuando la inteligencia artificial se tome a la humanidad. Esto nadie lo sabe. Yo lo que creo es que la inteligencia artificial realmente va a automatizar las cosas más tediosas que hacemos. Y a medida que tengamos grandes datos, realmente nos va a ayudar como radiólogos a ser mejores para predecir cuál es el impacto que vamos a tener en nuestros pacientes, a optimizar casi que en tiempo real, hacer los protocolos y lo que necesita el paciente también, y hacer como una medicina personalizada. Entonces, la innovación y la tecnología no es nueva para el mundo. Desde hace mucho tiempo ha habido mejoras en tecnología que tienen consecuencias, y esas consecuencias siempre traen un temor a lo que no se conoce. Para eso yo creo que lo más importante es revisar lo que ha pasado con las revoluciones industriales. Pasamos de sociedades donde nuestra mejor ayuda era el caballo para mejorar nuestra fuerza, para desplazarnos, y en la primera revolución industrial, al llegar las máquinas de vapor, eso cambió y empezaron a hacerse desplazamientos en tren, se empezaron a hacer las fábricas, se empezaron a ser mucho más eficientes, y esto todo lo trajo la máquina de vapor y el carbón. Y las fábricas textiles fueron las que más sufrieron en Inglaterra, y gracias a esta revolución industrial cambió el panorama del mundo, del transporte y obviamente de los textiles. Por eso nos podemos vestir ahora de una manera más apropiada y tener más que una sola prenda de ropa, ¿no? Después viene la segunda revolución industrial, que es fantástica, porque nosotros los radiólogos somos hijos de ella, donde llega la electricidad, y con la electricidad llega el tubo de Bohr, y con eso vienen los experimentos de Röntgen y salen los rayos X. Y nosotros somos hijos de esta revolución industrial. Y después viene la tercera, cuando vienen los computadores y la automatización. Y vamos a hablar un poquito de esta, porque nosotros nos vimos afectados mucho por eso. Yo creo que aquí fue donde pasamos de ser radiólogos a ser imagenólogos, dependiendo como ustedes entiendan esa palabra. Y ahora estamos en la parte de sistemas y de cibernética, que es la cuarta revolución industrial con el Internet de las cosas. Y algunas personas todavía plantean que esta nueva tecnología con la inteligencia artificial de pronto es una nueva era y va a acelerar muchísimo más la innovación en la tecnología. Yo le hice la pregunta al doctor Damadian. A los que no lo conocen, el doctor Damadian construyó el Indomable, que fue la primer aparato que hizo una imagen de resonancia magnética, porque él dijo en los años 80 que su máquina iba a acabar con los radiólogos.
Le dije yo, oiga, doctor Dama, su máquina acabó con los radiólogos, y él dijo, no, de pronto no. Y yo sí creo que acabó con los radiólogos, porque los radiólogos que hasta antes de la década de los finales de los 70, comienzos de los 80, solamente hacían básicamente imágenes básicas de fluoroscopia directa o de rayos X, y en esta década con la informática nos llegó la resonancia magnética, la tomografía computada, el ultrasonido, la digitalización de la fluoroscopia, y eso, los radiólogos que se adaptaron a eso, pues la empezaron a describir, y nosotros fuimos los que traímos la informática y la tecnología a la medicina y la cambiamos. Eso es lo que realmente hacemos los radiólogos. Nosotros implementamos estos cambios tecnológicos y los introyectamos. No es interpretar, porque nosotros nos dedicamos a explicar y a escribir en nuestras comunicaciones cómo interpretar. Es muy difícil asumir que las otras personas no van a tomar lo que nosotros les hemos enseñado. Más bien tenemos que mirar hacia el futuro. Con esta industrialización, entonces, viene el Internet con la industria 4, con este nuevo mundo virtual, y de eso vamos a hablar hoy en día. Entonces, antes de que Chema me haga la pregunta, yo le dije que iba a hacer una introducción de los primeros minutos. La pregunta que yo creo que vamos a hacernos es, miremos en el pasado cómo las revoluciones industriales han sido disruptores de trabajos, cómo afectó esto a los radiólogos o a las personas que trabajaban con nosotros, creó nuevos trabajos, afectó la salud y afectó la forma como impactamos a los pacientes, y cuál es el efecto económico de todas estas cosas. Entonces, hay cosas muy sencillas que podemos recordar, y es el PACS. Fíjense cómo pasamos de tener acetatos en negatoscopios, y hoy en día todo está digitalizado. El PACS nos cambió el mundo. Había cuartos oscuros que ya no existen, y empezó a implementarse más y más informática en los departamentos de radiología. Hoy en día podemos comparar imágenes previas, que era casi que imposible, porque los pacientes tenían que traer, o los archivos de los hospitales tenían que tener las imágenes previas, y hoy lo podemos hacer con el clic de un botón. Perdieron el trabajo las personas del cuarto oscuro, perdieron el trabajo las personas que nos vendían las placas y que estaban dedicadas a la radiología con el acetato, pero llegó la informática médica. Una cosa que toca tener muy en cuenta es que algunos radiólogos se dedicaron a entender informática médica, y ellos se volvieron líderes en sus hospitales. Cuando los radiólogos no empezamos a tomar estos recursos que están llegando a reemplazarnos y ser líderes, hace que otras personas que no son radiólogos o no son médicos empiecen a tomar decisiones sobre nuestro futuro, y eso no puede pasar con la inteligencia artificial. Lo mismo pasó con los sistemas de dictado. Acuérdense cuando teníamos transcriptoras, después leíamos por cassettes o por teléfono, y las transcriptoras hacían los reportes. Hoy en día con los sistemas de dictado de voz no existen las transcriptoras. Se transformó su trabajo, no desaparecieron, siguen ahí, pero tuvieron que redefinir cómo hicieron. El radiólogo, cuando pasó la transcripción de voces, lo que hace es que ahora tiene reportes mucho más rápidos y más eficientes. Entonces, estas tecnologías lo que nos han hecho más eficientes. Cuando empezó la tomografía, yo no sé si alguien se acuerda, los radiólogos se sentaban en el tomógrafo, cada tomografía se demoraba 1 hora, y entonces en un día de trabajo eran 10 tomografías, y fue un día dificilísimo. Fíjense, con la implementación de la tecnología y la eficiencia, hoy estamos haciendo 10 veces eso. Algo parecido puede pasar con la inteligencia artificial, y esto es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a ser más eficientes? Obviamente, cuando nos volvemos más eficientes, la forma como nosotros nos pagan es por el tiempo dedicado a interpretar. Entonces se va a reducir también el ingreso cuando se utilizan herramientas que nos vuelven más eficientes, el ingreso por estudio, y seguramente vamos a ser más controladores de una cantidad de datos que son mucho más claros, pero tenemos que saber saber muy bien lo que está por detrás para nosotros manejar esta información. Ahora, si viene el postprocesado y las imágenes cuantitativas, los biomarcadores,
y estos van a tener un impacto muy importante en la medicina. Entonces, antes de la pregunta, finalicemos. ¿Qué es lo que a dónde nos estamos yendo? Pues las revoluciones industriales son demasiado amplias para entender el fenómeno. Y hoy en día se habla un poco más es de olas de innovación. Fíjense que las olas de innovación cada vez son más cortas, pasan muchísimo más cortas, pero en cada ola se hace muchísimo más innovación, mucha más. En esta ola de la biotecnología y de la informática, lo más importante para alrededor es estar preparados para aceptarla, entenderla y preparar a nuestros hospitales y a las personas, a nuestros pacientes, para involucrarse en estos procesos y no dejar que nos atropellen y que a otras personas tomen estas decisiones. Entonces, el impacto de las revoluciones industriales no es coger a martillo y acabar con las máquinas. Todo el mundo tiene este temor como de las películas, donde ¿qué será que si estamos haciendo los robots nos van a definitivamente reemplazar? Pero yo creo que lo más importante de eso es que no dejemos que los robots se vayan y que nos deje el bus, y más bien buscar una forma en donde nos colaboramos y los robots nos van a ayudar a empoderarnos como seres humanos. Entonces, esto es una invitación al diálogo y a empezar a mirar un poco cómo podemos hacer con inteligencia artificial y vamos a retomar la pregunta de Chema. Chema, ¿cuál era la pregunta? Y te puedo responder por qué es tan importante en el mundo moderno con la inteligencia artificial. ¿Dónde está Chema? Se nos desapareció. Sí, estoy aquí. A ver, preguntas tenemos varias. No, la tuya. Vamos a hacer la tuya primero. La mía primero era, bueno, ¿hasta qué punto piensas que el radiólogo en un futuro próximo medio quizá, tenga que, yo creo que ya lo tiene que hacer, pero mirar fuera de la pantalla, asistir a tareas, por supuesto no debe olvidar la imagen, es lo consustancial a nosotros, pero sí atender a tareas de coordinación, relación con pacientes, usuarios, establecer circuitos, establecer pautas de remisión de peticiones, bueno, hacer un poquito de gestión clínica en el ámbito de radiología, porque lo puramente el que se dedique específicamente y exclusivamente a la imagen, pues posiblemente vaya a tener algún problema, no sé, pregunto. Bueno, les traje esta diapositiva con esa pregunta, y esto es un dicho muy importante que tienen acá, y es que si no estás sentado en la mesa, eres parte del menú. y nosotros tenemos que entender eso que significa. Entonces, miremos quién toma las decisiones en los hospitales. Generalmente hay un ejecutivo, hay una persona de operaciones, de calidad, de finanzas, el de compliance, el de IT, el de tecnología, y hay un doctor. Y ese doctor muchas veces no somos nosotros porque no somos, la gran mayoría de doctores que toman decisiones en los sistemas americanos tienden a ser neurocirujanos, cardiólogos o ortopedistas, porque son los que generan más dinero a las instituciones. La idea es cómo nos sentamos nosotros en la mesa. Entonces, los sistemas de salud han cambiado y la informática es un pilar gigantesco hoy en día. Y los radiólogos, si adoptamos la tecnología de forma temprana, podemos sentarnos en la mesa porque les podemos ahorrar muchísimo a los sistemas de salud con nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo nos sentamos en la mesa? Vean, de esta transformación que hay de los PACS a los sistemas neutrales de archivos, ya no solamente es cómo se manejan las imágenes de DICOM, sino cómo vamos a manejar las imágenes de cirugía, de videos, de dermatología, de patología. Si nosotros nos metemos en esto, podemos centralizar tecnología y con nuestra experiencia en PACS, eso se puede llevar más allá. Lo mismo con postprocesados. Se puede tener información cuantitativa y ser mucho más específico en lo que estamos haciendo al utilizar estos sistemas, pero al ser nosotros los líderes de eso.
enseñarles cómo invertir en equipos, cómo invertir en investigación de imágenes y cómo tener relaciones con la industria. Y obviamente lo que vino con la inteligencia artificial. Una cosa muy importante de lo que dijo Chema es el valor, y esto lo dijo Henry Ford. Si algo no adiciona valor, entonces se vuelve basura. Y el valor que nosotros tenemos con toda esta industrialización es muy importante porque nos va a hacer más rápidos como radiólogos, pero el valor es la calidad y el servicio sobre el costo. Si nosotros aprendemos a adicionar valor, vamos a ser cada vez mucho más importantes dentro de los sistemas de salud. Entonces tenemos que replantearnos cuál es nuestro valor. Aquí es donde Chávez nos dice, hay que salir del cuarto oscuro. Tenemos que ser parte de la experiencia de los pacientes. Tenemos que salir y buscar la parte humana de la radiología para adicionar valor. Tenemos que no solamente interpretar la imagen que tenemos al frente, sino comparar, intervenir, compartir nuestra experiencia. Buscar otros expertos dentro de los equipos, no solo de los médicos, sino nosotros tenemos que buscar ingenieros, tenemos que buscar ingenieros de datos, tenemos que buscar a las personas de informática y tecnología para ser nuestros aliados en esta transformación y realmente ser el pivot de este equipo que está diciendo Chema, donde nuestro rol es muy importante. Los radiólogos estamos siempre, todos los pacientes que pasan por el hospital están vistos en algún momento por el radiólogo. Y tenemos que quitarnos de encima esto de que no tenemos tiempo. Lo que no tenemos es buena organización para realmente poder ser el centro de esto que acabamos de hablar y adicionar valor. Entonces, empecemos a entender la tecnología, empecemos a abrazar esto de la inteligencia artificial, empecemos a ser adoptadores tempranos y ser líderes en nuestros sistemas hospitalarios de esto. Yo creo que esto va a romper una cantidad de barreras y va a hacer que nosotros realmente nos sentemos en la mesa. No sé si eso aclaró tu pregunta, Chema. Perdón. Sí, por supuesto, Roy. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más por ir organizando un poquito? Y, por ejemplo, estoy viendo, no quisiera saltar ninguna. Alguien nos pregunta, una técnico, que ¿cuál cree usted que va a ser el papel del técnico con la incorporación de la inteligencia artificial en los servicios de radiología del futuro? Es una pregunta muy bonita. Yo creo que los servicios de radiología, esa diferenciación entre el médico, el técnico, nosotros lo que somos partes de equipos y somos engranajes en donde nos complementamos los unos a los otros. En nuestra institución, por ejemplo, tenemos este centro de postprocesado que tiene una presencia importantísima de los técnicos, y los técnicos son los que nos ayudan a definir cuáles son los procesos y cómo vamos a integrar la tecnología a lo que estamos haciendo. Los técnicos tienen que aprender de tecnología tanto como los radiólogos, porque somos parte del mismo equipo. Yo no creo que todos los técnicos van a ser expertos en inteligencia artificial, pero los técnicos sí tienen que saber cuáles son las limitaciones y cuáles son las barreras que se vienen para la inteligencia artificial. La medicina va a cambiar con todo esto de la inteligencia artificial. Yo con el técnico, siendo nuestro principal aliado en la parte de hacer servicios de salud, yo creo que cualquier técnico que sea un experto y que aprenda de esto, nos va a hacer a todos mucho más eficientes. Déjenme hacer un paréntesis, porque me faltó decir esto por mi falta de organización, y es, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial para el radiólogo al final? Yo creo que lo que va a hacer la inteligencia artificial básicamente es como un fellow en una caja. Entonces, tenemos un fellow en una caja, y el fellow es una persona muy entrenada,
pero es muy diferente que un residente básico, porque un fellow generalmente ya lo ayuda a uno a ser mucho más eficiente, porque uno ya lo entrenó, pero un residente cuesta mucho porque toca entrenarlo, le quita a uno tiempo, le toca a uno estar repasando con mucho cuidado cómo son sus errores de interpretación. Pero el fellow también tiene un problema muy grande. La gran mayoría de los errores que uno comete, los cometes porque uno confía demasiado en el fellow. Entonces, eso es una de las cosas de estos sesgos de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que tratar es que la inteligencia artificial sea un residente que llegue al nivel casi que de un fellow. Y tenemos que buscar cómo podemos mejorar, impactar la salud de los pacientes utilizando estos métodos de inteligencia artificial. Entonces, esto no era para desviar la pregunta de la parte técnica, simplemente es todos tenemos que colaborar para ser más eficientes. Mis técnicos son las personas que más implementan hoy en día la inteligencia artificial haciendo postprocesados automáticos y semiautomáticos, haciendo cuantificación. Entonces, ojalá todos aprendan mucho de esto. Bueno, con esto, ya se me terminó mi tiempo de esta plática, entonces ya pasamos a preguntas generales. Con esto termino la sesión del curso precongreso. Quiero darle muchísimas gracias a todos por estar acá. Es increíble la cantidad de participantes que hay. Espero les haya gustado. Ha sido un honor. Nos vemos la próxima semana para hablar un poquito de neuroradiología. Y quedo atento a responder cualquier otra pregunta que puedan tener. Le doy muchas gracias al comité organizador por esta invitación y espero poderlos ver muy pronto en España para poder bailar un poquito de tablao flamenco con Chema. Nosotros también, Roy, nosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues invito a los ponentes, por favor, a conectarse y podríamos... ¿Sí? Bueno, entre tanto, nuestros ponentes se conectan así. There is a question for Dr. Mahoney about artificial intelligence applied in breast diagnosis. Are you ready to? Ok. La pregunta era si, bueno, ¿cuál puede ser el papel de la inteligencia artificial? ¿Cuál piensa que puede ser el mejor escenario donde la inteligencia artificial puede ayudar a la hora de eliminar errores en imagen imagen mamaria? Si sería, su impacto sería más sobre los errores de percepción o sobre los errores de interpretación. Esa sería la pregunta. So thank you for the English translation of that question, which you said to me earlier. And that's a terrific question. And I'm not sure I have an answer because I think that a lot of the work in artificial intelligence in breast imaging is still in process. Certainly we've used computer-aided detection, the CAD systems in mammography for many years. And those have not been terrific. We've had a lot of problems with those, but I think that AI is going to be very helpful in terms of density, which is a very big topic in the United States. So we're using AI algorithms to properly categorize breast density and therefore put women into different categories of risk. But as far as using it to interpret mammograms, I think if I had to pick, obviously we'd like it to do everything and do it well. But if I had to pick, I would probably say it's going to be more helpful in the area of perception than interpretation. I think it's going to help you identify those very subtle areas that we may miss, those edge of the image areas that we may tend to look right past. And I think similar to computer-aided detection,
The issue then is for the radiologist to look at what has been identified and to make an assessment as to whether or not we agree with the algorithm. So I think that if I had to choose, and again, there's a tremendous amount of work going on, and we're far from being able to incorporate it into our daily practice, but I think it's going to be a little bit more helpful with perception issues than interpretation issues. Great question. Thank you. Thank you. Cristina, ¿hay alguna cosita para ti? Para ti por aquí ha levantado, bueno, muy bien, gran interés tu charla. ¿Puedes contestar tú misma? Sí, por supuesto. Pues el doctor Pablo Valdés pregunta, uno de los primeros que preguntaron, pues si si crees que entre los residentes existía una obsesión con la formación en contenidos radiológicos y se olvidaban competencias como comunicación, gestión de conocimiento, lectura crítica, y en qué grado los radiólogos y los responsables de los servicios teníamos parte de esa culpa, ¿no? Entrecomillada. Y yo estoy totalmente de acuerdo. En cuanto entre el residente se establecen las rotaciones específicas de la especialidad, pero sí es verdad que dentro de los servicios, dentro del panorama o soportados por organismos, a lo mejor por comunidades autónomas y eso, aunque se desarrollan algunos planes de competencias transversales, esos no llegan a calar, lo ven la mayoría como una pérdida de tiempo. Yo no sé si realmente es porque están mal impartidos o porque se deberían de reorientar de otra manera, pero sí es verdad que es raro el residente que de motu propio diga me voy a apuntar a un curso de metodología de investigación libremente y sin que nadie me obligue. Los hay, tengo la suerte de conocer a varios de ellos y algunos que han estado también en mi unidad, y eso es maravilloso, encontrar a un residente con esa motivación. Y bueno, el entorno hace mucho. Si tú estás en un servicio donde se publica poco o donde no es costumbre hacer cosas de estadística o de lectura crítica, es difícil remontar esa monotonía, ¿no? Y luego otra pregunta del doctor Pablo Rodríguez, muy interesante y muy complicada también de contestar, que es ¿cómo recomienda que se elija el tutor de residentes en España? Pues es muy difícil, y yo creo que ahí nos tenemos que rendir a la capacidad y a la motivación individual de aquel que concurra hacia tutor, porque todos los baremos de tutores pues contemplan tiempo trabajado, méritos de investigación, pero realmente la actitud para ser un buen tutor es complicado de ponderar objetivamente. Es verdad que tienes que entregar un proyecto docente, pero bueno, habitualmente son proyectos reciclados de una promoción tras otra, ¿no? Que es complicado realmente lo que hay que confiar en que aquella persona o aquel profesional que opte como tutor es realmente vocacional y porque le guste, y en el mínimo, y no tiene ningún ánimo de aprovechamiento de ningún tipo, ¿no? Y por último, una pregunta que he visto también por ahí, que si se contempla la formación de los técnicos en radiodiagnóstico, pues se debería de contemplar. Para eso están los responsables de formación, no tienen que ser solo de radiólogos o de residentes, también la formación de los técnicos de España se debe de contemplar en cada servicio, ¿no? De hecho, yo en el servicio mío pues organizo muchísimos cursos orientados a competencias básicas de adquisición de estudio, como protocolos de resonancia o protocolos de TAC, y se apuntan muchísimos técnicos y también radiólogos, ¿no? Así que muchas gracias por el interés que habéis mostrado y espero haber contestado a todo más o menos. Pues, bueno, no sé si está el doctor Riascos. Aquí estamos. Ahí estamos. Tenemos una pregunta de un residente, entiendo, Danilo Salazar, que nos dice que como residentes, cómo nos podemos involucrar más en el deep learning e inteligencia artificial. ¿Existe salida laboral después de la especialidad de radiodiagnóstico para involucrarse con la industria en estos campos? Un poquito. Sí, estaba mirando a ver si yo tenía la diapositiva de eso, que yo tengo una diapositiva que habla de eso. Bueno, es una excelente pregunta,
y creo que integra muy bien lo que estaba diciendo Cristina sobre los residentes que quieren ir adelante y aprender de investigación. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es cambiar los paradigmas de investigación de alguna manera. Entonces, pero también nos está abriendo campos en la parte administrativa que antes no le poníamos tanta atención al qué hacer de la operación radiológica también. Pero hay asociaciones en Europa y en Estados Unidos que ya han abierto espacios donde tenemos grandes bases de datos, donde hay también muchas herramientas para empezar a hacer inteligencia artificial de forma, digamos, gratis para ir aprendiendo. Yo puedo compartir algunos de esos links y yo creo que los residentes deberían estar haciendo eso. Los residentes deberían estar, si no aprendiendo informática, aprendiendo a ir a la facultad de ingeniería o a la facultad de ingeniería de datos y hacer amigos de ese lado y decirles, oigan, trabajemos juntos en un proyecto, porque ellos no saben de clínica, pero tienen una cantidad de información sobre de datos que uno no tiene que adquirir, pero hablando y buscando sitios donde podemos hacer simbiosis es que salen estos proyectos. Yo no creo que un radiólogo tiene que salir a hacer todo lo que hace el ingeniero o lo que hace el bioinformático. Lo que tenemos es que abrir nuestra mente para armar grupo con ellos y empezar a entender un poco más cómo vamos a impactar el futuro de la radiología en todos los niveles, no solo, nuevamente, no hay interpretación. Yo creo que la interpretación simplemente nos da pavor, pero casi en la parte que estábamos hablando, inteligencia artificial nos va a ayudar mucho más es a tomar decisiones cuantificadas o con cuantificación, con biomarcadores y hacer mejores médicos, más que reemplazar. Bueno, quedan algunas preguntas francamente interesantes, pero yo creo que ya tenemos el tiempo un poquito encima y quizá deberíamos de cerrar esta sesión que realmente ha sido brillante. Hemos tenido una asistencia muy interesante, una participación activa. Quiero dar las gracias a todos nuestros ponentes, al doctor Riascos, a la doctora Mahoney, a la doctora García Villar. Muchas gracias. Thank you very much, all of you. Y bueno, cerramos la sesión con esto. Muchas gracias a todos los asistentes que realmente son los que hacen útil este congreso. Hasta mañana. Have a great